Las primeras semanas en su nuevo hogar se sintieron como si estuviera flotando en el mundo de otra persona. Todo no estaba familiarizado. El ritmo de la casa, las voces, los rituales alrededor de cada comida. Su esposo fue amable, pero distante, a menudo volviendo tarde del trabajo, demasiado cansado para hablar. Ella intentó no tomarlo personalmente. Después de todo, era una familia conjunta, y las responsabilidades aquí vinieron en capas y no habladas. Ella pasó la mayor parte de su tiempo sola en su habitación, escuchando los sonidos de la vida resonando fuera de su puerta. Risas de la cocina, el murmullo de la televisión de la sala de estar, los pasos de la suegra, la voz profunda y medida del suegro dando instrucciones al jardinero. Esa voz siempre se destacó para ella, no fuerte, no contundente, pero imposible de ignorar. Era un hombre de presencia, incluso en silencio. Una noche, incapaz de dormir, ella salió de su habitación y se dirigió hacia la cocina. Ya pasaba la medianoche y la casa estaba quieta. Mientras ella vertía un vaso de agua, escuchó un tranquilo susurro detrás de ella. Ella se volvió para encontrar a su suegro de pie en la entrada sosteniendo una taza. Ofreció una leve sonrisa. ¿No puedes dormir tampoco?, él preguntó. Ella asintió. Colocó la taza abajo y sin una palabra hizo una segunda taza de té. Se sentaron frente a frente en la mesa de la cocina. La habitación era tenue, sombras bailando suavemente en las paredes desde la luz del pasillo. Ella esperaba incomodidad, pero nunca llegó. Él preguntó cómo se estaba instalando, genuinamente curioso. Ella respondió cuidadosamente al principio, luego un poco más libremente. Ella habló de extrañar su antigua casa, el zumbido tranquilo del padre por las tardes, el aroma del té de cardamomo que su madre solía hacer. Él escuchó, sin interrumpir. Una vez, solo asintiendo ocasionalmente, sus ojos pensativos. Ese breve intercambio se quedó con ella. Al día siguiente, no había dicho mucho, pero su presencia se había sentido calmante, como un ancla en medio de una marea emocional. Ella se atrapó pensando en ese momento más de lo que pretendía. La noche siguiente, la lluvia cayó en las sábanas, el viento aullando a través de las ventanas. Ella se acurrucó bajo una manta con un libro, pero las palabras se volvieron borrosas justo cuando consideraba levantarse para preparar té. Un suave golpe llegó a su puerta. Ella la abrió, sorprendida. Él estaba allí, con un paraguas en una mano y un libro en la otra. El mismo libro que había mencionado querer leer la noche anterior. Lo encontré en el viejo estante, dijo él, en voz baja. Pensé que podrías quererlo. Ella lo tomó, sus dedos rozando los de él por un segundo. Gracias, susurró. Sus ojos se demoraron en los de ella, suaves pero ilegibles. Entonces, con un pequeño asentimiento, se giró y desapareció en el pasillo. Ella se quedó en la puerta mucho después de que él se hubiera ido, el libro presionado contra su pecho, su corazón latiendo en un ritmo que no había sentido en mucho tiempo. Los días que siguieron se desplegaron con una extraña tranquilidad, como si algo sagrado hubiera pasado entre ellos que ninguno de los dos se atrevía a mencionar. Ella notó cómo él comenzaba a permitirse un poco más de sí mismo en la mesa de desayuno, preguntándole si estaba durmiendo mejor, deslizando pequeñas observaciones sobre el clima, el jardín, las noticias. Nada inusual en la superficie, pero había una suavidad en su tono significativa solo para ella. Su esposo permaneció ausente en todas las formas que importaban, físicamente presente, pero emocionalmente distante. La mayoría de las tardes se enterraba en llamadas de trabajo o salía a reunirse con clientes. Ella dejó de esperar la conversación. Fue más fácil de esa manera.
pero con su padre, fue diferente. Veía cosas que otros no. Como cuando ella reorganizó los muebles de la sala de estar para hacerlo sentir más cómodo. Como se quedaba en el jardín un poco más cada tarde, perdida en el pensamiento. Una noche, mientras ella plegaba la lavandería, él pasó caminando y se detuvo. La floración del jazmín es temprana este año, dijo. Ella miró hacia arriba. No sabía que el jazmín aún podía sorprender a alguien. Él sonrió suavemente. Siempre sorprende a los que todavía están mirando. Comenzaron a tomar el té juntos en el porche trasero, a veces en silencio, a veces con conversaciones lentas que vagaban entre recuerdos y reflexiones. Ella le contó sobre cómo su madre solía tararear mientras cocinaba, cómo su padre le había construido un columpio de un viejo neumático. Él le habló de su difunta esposa, cómo su risa podía hacer una habitación más cálida, y cómo, después de su muerte, el mundo se sintió más quieto. Ella no supo cuándo ocurrió el cambio, pero una tarde, mientras podaba el rosal, él le entregó una sola flor y dijo: «Esta es para ti. Me recuerdas a ella». Gentil pero resistente. Ella la tomó, los dedos temblando ligeramente. «No soy tan fuerte», murmuró. Él la miró, su mirada firme. «Lo eres. Solo que aún no has sido vista correctamente». Esa noche, acostada en la cama, sintió una culpa que no podía nombrar. No había hecho nada mal, no había cruzado ninguna línea, pero su corazón revoloteaba en lugares que pensó cerrados para siempre. Trató de descartar, atribuyéndole a la amabilidad y atención que tanto tiempo había pasado sin recibir. Pero el sentimiento persistió. Luego, unos días después, descubrió algo inesperado. Había ido a la biblioteca familiar para devolver un libro. Cuando lo abrió, una pequeña nota cayó al suelo, escrito. Sin firma, solo una cita. Su respiración se detuvo. Era su letra. Ella lo sabía porque una vez había escrito una lista de compras en el mostrador de la cocina, y ella la había leído en su ausencia. Sus manos temblaron mientras doblaba la nota de nuevo dentro del libro. Él también lo había sentido. Sea lo que fuese, esa cosa dolorosa y tranquila no era solo suya. Ella no se lo dijo a nadie. No habló de ello, ni siquiera para sí misma. Pero esa noche, de pie junto a su ventana, viendo caer la lluvia, presionó la nota contra su pecho, ojos cerrados, el corazón completo y aterrorizado a la vez. El espacio entre ellos comenzó a encogerse de maneras que ninguno de los dos podía explicar. Ya no se trataba solo de tazas de té o miradas intercambiadas. Era el tácito consuelo en sus silencios, la forma en que él siempre parecía aparecer cuando ella más necesitaba un momento de calma. Ella no lo buscaba. Pero lo encontró. Esta tranquila gravedad la arrastraba hacia algo prohibido, pero extrañamente puro. Una tarde, ella cayó mientras intentaba alcanzar una caja en el gabinete superior. No fue grave, solo un tobillo torcido, pero él fue quien corrió hacia ella tras oír el golpe. La ayudó a sentarse, sus manos firmes pero su rostro lleno de preocupación. «Deberías haber llamado a alguien», dijo, arrodillado a su lado. «No quería molestar a nadie», susurró ella. Él alzó la mirada hacia ella, sus ojos llenos de algo gentil y profundo. «Nunca eres una molestia», respondió, casi demasiado suavemente. En ese momento, el aire entre ellos cambió. Algo más profundo se asentó, algo más pesado. No hablaron de ello, pero ella sabía que él también lo había sentido. Después de ese día, él estuvo aún más presente. No solo en gestos, sino en energía,
en la forma silenciosa en que el mundo parecía inclinarse un poco más cerca cuando él estaba cerca, él comenzó a registrarse más a menudo. Traía sus libros, dejaba pequeñas notas dobladas en servilletas con citas pensativas. Ella nunca mencionó esas notas, pero las guardaba todas, escondidas en una pequeña caja detrás de su guardarropa. Su esposo no notó nada. Se movía por la casa como un visitante, sin darse cuenta del lazo silencioso que florecía justo bajo su techo. Una noche, llegó tarde, murmuró un rápido «buenas noches» y se desplomó en la cama a su lado, sin dedicarle ni una mirada. Ella yacía inmóvil, con los ojos muy abiertos, sus pensamientos en otro lugar, en una voz que hablaba suavemente, en unos ojos que la veían, en unas manos que la sostuvieron cuando cayó. Comenzó a escribir de nuevo, algo que no había hecho en años. Al principio, eran solo pensamientos dispersos en un diario. Luego, poesía. Líneas sobre el anhelo, sobre el dolor de ser visto, sobre el tipo de amor que crece en silencio. Un día, dejó su cuaderno en el porche sin querer. Cuando regresó, había sido movido y una sola línea estaba subrayada en lápiz. Me hiciste sentir vista cuando pensé que era invisible. No siguieron palabras, pero no hacían falta. Ella sabía que había sido él. Esa noche, mientras pasaba junto a su estudio, se detuvo. La puerta estaba abierta. Él levantó la vista de su silla, sorprendido, pero no asustado. Sus ojos se encontraron. No intercambiaron palabras. Ella asintió una vez y se alejó, su corazón latiendo rápido, no por miedo, sino por la claridad de algo no dicho pero ahora entendido. No durmió esa noche. Su mente repasaba en bucles los momentos, su sonrisa mientras le entregaba el jazmín, su voz en la cocina aquella noche, su preocupación cuando ella cayó, la cita dejada en el libro, la línea subrayada en su diario. Nada de eso era ruidoso. Nada de eso gritaba. Pero juntos susurraban algo innegable, algo peligroso, hermoso y completamente real.